Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. El tema de hoy vamos a llevar el tema 5 de la asignatura que corresponde a caracteres generales de los dientes. En la descripción de un diente resulta bastante dificultoso poder establecer un verdadero límite entre las caras laterales. Si bien en las piezas dentarias posteriores, las aristas y los rebordes marginales pueden formar un límite en la cara oclusal, esto no va a suceder con nuestras caras laterales. Si nosotros observamos a una pieza dentaria desde una cara oclusal o desde un borde incisal, vamos a poder ver a nuestras caras laterales hasta donde nos permita el ecuador del diente. El ecuador del diente es una línea que va a pasar por las diferentes prominencias que vamos a encontrar en las caras laterales de la corona. Cuando hablamos del tema de caracteres generales de los dientes, vamos a hablar de la asimetría, de la superficie de los dientes, cómo se van a presentar las superficies de los dientes. También vamos a hablar de las convergencias. Específicamente vamos a hablar de dos convergencias. Una que son hacia las caras proximales y de la convergencia de las caras libres. Cuando hablamos de la convergencia de las caras proximales, vamos a hablar hacia palatino y hacia cervical. Cuando hablamos de la convergencia de las caras libres, vamos a hablar hacia oclusal y hacia distal. También vamos a hablar de la diferencia que va a existir entre las caras libres. También se va a hablar de la diferencia de las caras proximales, de la línea del ecuador, de la línea cervical o cuello anatómico y por último vamos a hablar de la porción radicular. Entonces todos estos pasos vamos a ir describiendo en las siguientes diapositivas. Cuando hablamos de la asimetría, vamos a indicar que todos los dientes son asimétricos. Entonces, que ningún diente es igual que otro. Todos se presentan de una forma asimétrica. En la superficie de los dientes, todas las superficies dentarias van a ser curvas. Un lado convexa y la otra cóncava. Nunca vamos a hallar superficies planas en una pieza dentaria normal. Cuando hablamos de superficies planas, vamos a hablar primeramente de la atrición y de la abrasión. La atrición es un desgaste fisiológico que se va a presentar en la superficie de las piezas dentarias. En los dientes anteriores se presenta a nivel del borde incisal. En los dientes posteriores se va a encontrar a nivel de la cara oclusal. Entonces, la atrición es un desgaste fisiológico que presentan las piezas dentarias. En este caso, en la abrasión y la atrición, vamos a encontrar lo que son superficies planas. Convergencias. Antes de ingresar a ver acerca de las convergencias de las caras proximales y de las caras libres, primeramente tenemos que determinar a qué hace referencia el término de convergencia. Cuando hablamos de convergencia, es una propiedad de dos o más cosas que van a concluir en un mismo punto. Para hablar de la anatomía dentaria, dos caras, ya sea caras proximales y caras libres, van a llegar a unirse en un mismo punto. Entonces, a eso hace referencia el término de convergencia. La primera convergencia que nosotros vamos a determinar es la convergencia de las caras proximales hacia palatino. Cuando hablamos de convergencias, tenemos que tener en claro 4 puntos. 1, ¿cuál es la convergencia? En este caso es hacia palatina. El valor de la convergencia, la prominencia proximal y las oblicuidades proximales. Entonces tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos para poder establecer la convergencia de mis caras proximales hacia palatino. Primeramente, la convergencia hacia palatino nos indica que mis caras proximales, que son mesial y distal, se ubican en un plano convergente que se intercepta por detrás de la cara lingual o palatina, ya que mi diámetro mesiodistal de la cara palatina es menor que mi diámetro mesiodistal de la cara vestibular. Por eso mis caras proximales van a presentar una convergencia hacia el lado palatino o lingual. Entonces, ¿cuál es el valor de esta convergencia? Cuando hablamos del valor de la convergencia, nos indica dónde mis caras proximales están más unidas. En este caso, el valor de la convergencia de las caras proximales hacia palatino es mayor a nivel cervical y menor a nivel incisal. La mayor prominencia de la convergencia de las caras proximales hacia palatino la vamos a ubicar en el sentido vestíbulo palatino.
Entonces, en ese sentido, buscamos la mayor prominencia y nos indica que se encuentra un poquito más hacia vestibular. Entonces, en la pieza dentaria nosotros lo vamos a marcar. Ubicamos en el sentido vestíbulo palatino y nos indica que está un poquito más hacia vestibular. Entonces, ahí vamos a ubicar nuestra primera convergencia. Esta nos vamos a anotar porque al finalizar vamos a hacer lo que es nuestra línea del ecuador. La oblicuidad de las caras proximales, referida al plano horizontal, que nos indica que son mayor oblicuidad en el lado distal y menor en el lado mesial. Otra convergencia de las caras proximales que vamos a hablar es a nivel cervical. Entonces, de igual manera, para hablar de esta convergencia, tenemos que determinar cuál es la convergencia cervical, cuál es el valor de la convergencia, las prominencias proximales y las oblicuidades proximales. Entonces, tenemos que determinar estos 4 puntos para poder establecer correctamente a las convergencias de las caras proximales. Convergencia cervical. Mis caras proximales, que en esta ocasión son la mesial y la distal, convergen en un plano convergente hacia apical. Lo mismo en las piezas posteriores. Mesial y distal convergen en un plano más hacia apical. De esta manera, contribuyen a formar en 2 dientes vecinos y hacia cervical del punto de contacto un espacio que permite la ubicación de la lengüeta interdental. El valor de la convergencia la vamos a buscar en el sentido vestíbulo palatino. El valor de la convergencia, eso nos indica en qué cara está más unido mis caras proximales. En este caso, mi valor de la convergencia es mayor a nivel de la cara palatina o lingual y menor en el lado vestibular. Prominencias proximales. Para determinar la mayor prominencia, vamos a ubicar en el sentido cérvico-incisal, cérvico-oclusal. Ahora, si se trata de una pieza dentaria anterior, ubicamos en el sentido cérvico-incisal. Al determinar en ese sentido, me indica que mi mayor prominencia se encuentra más hacia incisal. Ahí está mi mayor prominencia. A ese nivel yo voy a encontrar mi mayor prominencia. Pero cuando se trata de una pieza dentaria posterior, en el sentido cérvico-oclusal, y me dice que mi mayor prominencia está más cerca a oclusal. Cuando hablamos de las oblicuidades hacia proximal, vamos a determinar esta oblicuidad de acuerdo al eje longitudinal del diente, que mi cara distal siempre va a ser más oblicua que mi cara mesial. Ahora también vamos a hablar de otra convergencia, que son las convergencias de las caras libres. Cuando hablamos de las caras libres, vamos a hablar de 2 específicamente. Una, que es la convergencia de las caras libres hacia oclusal, y la siguiente, que es la convergencia de las caras libres hacia distal. Convergencia de las caras libres hacia oclusal. Entonces, lo primero que vamos a determinar es la convergencia a oclusal, pero también tenemos que diferenciar si son anteriores y posteriores. En los anteriores, la cara vestibular y la cara palatina o lingual convergen hacia incisal, pero si son piezas dentarias posteriores, mi cara vestibular y la cara palatina o lingual convergen hacia oclusal. Esa es la convergencia de las caras libres hacia oclusal. ¿Cuál es el valor de la convergencia? La convergencia de las caras libres hacia oclusal se da en toda la superficie, ya sea de la cara vestibular como en la cara palatina o lingual, salvo que a nivel cervical puede llegar a presentar un ligero estrechamiento. Esto se debe a la presencia del cuello anatómico o línea cervical. ¿Cómo podemos determinar la mayor prominencia de las caras libres? Entonces, lo primero, vamos a ubicar cuáles son mis caras libres. Ahí está. Y nos indica que mi mayor prominencia de las caras libres siempre se van a encontrar a nivel cervical. Siempre vamos a encontrar a ese nivel. Esta mayor prominencia se encuentra más aún a nivel vestibular. La mayor oblicuidad de las caras libres lo vamos a diferenciar en piezas dentarias superiores como en piezas dentarias inferiores. En las piezas dentarias superiores, las oblicuidades y las convexidades, las mayores, siempre las vamos a encontrar en la cara palatina, de tal forma que la prolongación de los planos de las caras libres intercepten hacia incisal y hacia vestibular. En los dientes inferiores, en los incisivos y caninos, van a mostrar una oblicuidad equivalente. En cambio, en las piezas posteriores e inferiores, la oblicuidad siempre se encuentra más a nivel de la cara vestibular. La prolongación de los planos se interceptan más hacia oclusal y hacia lingual.
Ahora vamos a hablar de otra convergencia de las caras libres, pero esta vez hacia el lado distal. La cara vestibular y la cara lingual convergen hacia el distal. Esto nos indica que mi cara vestibular y mi cara palatina se van a unir más hacia el lado distal. El valor de la convergencia está en función a la oblicuidad que va a presentar el lado vestibular, y la mayor prominencia se va a ubicar más hacia el lado mesial que distal. También debemos determinar cuál es la oblicuidad que presentan las caras libres hacia distal. Si bien la convergencia de la cara vestibular y la cara lingual o palatino hacia distal, esto se debe a la inclinación que va a presentar la cara vestibular. Esta inclinación está orientada en el sentido mesio-vestibular, disto-palatino. La prolongación de los dos planos de las caras libres se interceptan hacia disto-palatino o disto-lingual. ¿Qué diferencia vamos a determinar en las caras libres? Primera diferencia, vamos a hablar del tamaño. La cara vestibular siempre van a presentar su mayor diámetro en el sentido mesio-distal. Por esta razón, la mayor convergencia siempre se van a dar a nivel de la cara palatina o de la cara lingual. En la superficie, todas las superficies de las piezas dentarias son convexas en ambos sentidos, pero a nivel de las piezas dentarias anteriores van a presentar en la cara palatina o lingual una ligera concavidad. Entonces, en aquellas piezas dentarias anteriores van a llegar a presentar a nivel palatino o lingual cavidades. En cambio, en las piezas dentarias posteriores, la superficie es convexa en ambos sentidos. La ubicación de las máximas prominencias cérvico-oclusal. Entonces, en las caras libres, la mayor prominencia siempre la vamos a encontrar a nivel cervical. En la cara vestibular se encuentra cerca al cuello. En el lado palatino o lingual la vamos a encontrar equidistante a la superficie oclusal y a la porción cervical. Diferencia entre las caras proximales. Posición de los ángulos incisales. El ángulo disto-incisal de los incisivos y cáninos se ubica más hacia apicalmente. Ocupa un plano más hacia apical. Otra diferencia que vamos a ver en las caras proximales es el tamaño de las cúspides. Las cúspides del lado mesial son mayores que las cúspides del lado distal. Esto nos permite bastante para poder realizar el reconocimiento de las piezas dentarias, si es derecho o mi pieza dentaria es izquierdo. En las oblicuidades, las caras distales muestran mayor oblicuidad en ambos sentidos, mayor oblicuidad en comparación de una cara mesial. Ahora, las convexidades. Las caras distales siempre van a ser más convexas que nuestras caras mesiales. La línea ecuatorial es aquella línea que va a pasar por las máximas prominencias que se encuentran en las caras laterales de la corona del diente. La línea cervical o cuello anatómico. La forma que va a adoptar la línea cervical es muy diferente en piezas dentarias anteriores y piezas dentarias posteriores. En aquellas piezas dentarias unirradiculares, mi línea cervical o cuello anatómico se presenta convexo hacia apical y cóncavo hacia incisal. Eso sucede en las caras libres, vestibular, palatino o lingual. Pero si hablamos desde una cara proximal, va a presentarse mi línea cervical convexo hacia incisal y cóncavo hacia apical. Cuando hablamos de piezas dentarias más de una raíz o las multirradiculares, mi cuello anatómico o línea cervical va a presentar dos curvaturas que son convexas hacia oclusal y cóncavas hacia apical. Cada curvatura va a estar ocupada por una raíz. En la cara distal de los unirradiculares, mi línea cervical se encuentra menos marcada que la cara mesial. En la regla general vamos a encontrar dos excepciones. Uno que se va a encontrar en el primer premolar superior y la otra excepción la vamos a encontrar en un diente temporario. La primera excepción se encuentra en el primer premolar superior. Si ustedes ven,
esta pieza dentaria va a presentar dos raíces, una raíz del lado vestibular y la raíz del lado palatino. Pero a nivel cervical solo va a presentar una sola dirección. Mi cuello anatómico se presenta como una sola dirección, que es convexa hacia oclusal y cóncava hacia apical. En esta ocasión ya no se presentan como las demás piezas con dos curvaturas. En cambio, en los dientes temporarios, por la presencia de este tubérculo, que es el tubérculo de Zucker-Kandel, que se encuentra en los primeros molares temporarios, la línea cervical o cuello anatómico cambia de disposición. En esta ocasión es convexa hacia apical y cóncavo hacia oclusal. Muy diferente como hemos visto en una pieza dentaria permanente. En la porción radicular vamos a hablar primeramente de la inclinación. Todas las piezas dentarias, especialmente las unirradiculares, presentan una desviación hacia el lado distal. Gracias a esa desviación que presentan estas piezas dentarias, nosotros podemos determinar si mi pieza dentaria es derecha o mi pieza dentaria es izquierda. También vamos a hablar del tamaño de la raíz. En los molares superiores, la raíz más potente, como podemos ver, es la raíz palatina. Es la más potente, es la que más rápido nosotros podemos ubicar. En los molares inferiores, la raíz del lado mesial, ahí está, la raíz del lado mesial es mayor que la raíz del lado distal. Gracias, buenas tardes.